Buenos días, voy a exponer el tema del diseño e implementación de un filtro adaptativo LMS para controlar la humedad y temperatura en un bioreactor. Las personas que realizamos este artículo fueron Hugo Beatriz Cuellar, Jesús de la Cruz Alejo, Ernesto Enciso Contreras y Alcocer Guillermo. En esta diapositiva se muestra el contenido de esta presentación. El objetivo general de este trabajo es diseñar e implementar un filtro adaptativo LMS el cual controle la humedad y la temperatura en un bioreactor. Los procesos necesitan condiciones específicas para su operación o correcto funcionamiento, es decir, se necesita controlar algún tipo de variable física. Actualmente existe una gran variedad de sistemas de control, por ejemplo, los PID, los PD, los tipo P, las redes neuronales, el control difuso, los PLC, entre otros. En este trabajo se propone un filtro adaptativo LMS como sistema de control para un bioreactor. Esta aplicación de un filtro adaptativo LMS es una aplicación poco explorada, pero muy eficiente. Los filtros adaptativos. Un filtro adaptativo utiliza la estructura de un filtro digital, el cual es un sistema que altera la naturaleza, forma o características de una señal de entrada y genera una señal de salida con naturaleza, forma o características distintas. En este caso se utiliza, o en este trabajo, mejor dicho, se utiliza un filtro digital tipo FIR, como se muestra en esta figura o en la figura 1. Para su funcionamiento necesita una señal de entrada denominada como XN y genera una señal de salida denominada como YN. Para esto utiliza retardos de la señal de entrada, una serie de retardos de la señal de entrada y una serie de pesos o coeficientes. Un filtro adaptativo es un sistema que puede ajustar su estructura interna de manera automática para mejorar su funcionamiento. Para esto utiliza un algoritmo de adaptación para los coeficientes del filtro. En este caso, o en este trabajo se utilizó el algoritmo LMS. En la figura 2, o en esta figura, se muestra la estructura de un filtro adaptativo. Para su funcionamiento necesita de una señal de entrada, un filtro tipo FIR, el cual genera una señal de salida, una señal deseada, el algoritmo LMS que realiza la tarea de actualizar los coeficientes del filtro FIR y el filtro adaptativo genera una señal de error, que es la diferencia entre la señal deseada menos la salida del filtro FIR. Además, esta señal de error se utiliza como para controlar el algoritmo LMS. En esta figura, o en la figura 3, se muestra un diagrama de bloques de un filtro adaptativo LMS, donde se tiene su señal de entrada, los retardos de la señal de entrada, los pesos o coeficientes, mi señal de salida del filtro, mi señal deseada para el filtro, mi señal de error, que es utilizada por el algoritmo LMS, el cual ajusta mis pesos del filtro. La implementación de un filtro adaptativo LMS. Para implementar el filtro adaptativo LMS en software o hardware, se deben seguir los siguientes pasos. La señal de salida es, por ejemplo, se debe tomar la señal de entrada del filtro, la cual la señal actual de la señal de entrada y sus retardos de esta señal de entrada. La señal deseada, que es necesitamos obtener el valor actual de la señal deseada, calcular nuestra señal de salida del filtro, que es la sumatoria de los retardos de mi señal de entrada multiplicados por su respectivo peso o coeficiente. Calcular el tamaño del error, que es la señal deseada menos la señal de salida del filtro FIR, y calcular el valor de mis pesos o coeficientes del filtro. Simulación del filtro adaptativo LMS. Esta se llevó a cabo en el software de MATLAB. En las figuras 4, 5, 6 y 7
se muestra la simulación del filtro adaptativo LMS. Como se puede observar, conforme se incrementa el número de coeficientes, se puede reducir el tamaño del error. Para seleccionar el número de pesos y coeficientes se debe tomar en cuenta las características del software y hardware y la velocidad de cambio de nuestras variables en el proceso. En nuestro caso, la temperatura o la humedad. Para realizar este trabajo se utilizó 10 coeficientes en el filtro adaptativo del LMS, ya que estos son necesarios para controlar el bioreactor. Implementación del sistema de control. En esta figura o en la figura 8 se muestra el diagrama de bloques del sistema de control. Está formado por el filtro adaptativo LMS, la señal de entrada al filtro, que en este caso es un sensor, de humedad o temperatura, la señal deseada, que es el nivel de humedad o temperatura que nosotros deseamos en nuestro bioreactor, y la señal de error, la cual controla a unos actuadores, los cuales ajustan el nivel de humedad o temperatura dentro del bioreactor. En esta figura, en la figura 9 y 10, se puede observar los actuadores utilizados, los cuales son un motor de corriente directa y un motor paso a paso. El motor de corriente directa está conectado a una serie de hélices, es decir, es un ventilador. Este actuador se utiliza para reducir la temperatura del bioreactor. El motor paso a paso está conectado a una llave de agua. El motor paso a paso proporciona la cantidad de agua que requiere el bioreactor. En esta figura se muestra el diseño del bioreactor. Este diseño se realizó en el software de SolidWorks. Los dispositivos electrónicos utilizados. En esta tabla se muestran los dispositivos electrónicos que se utilizaron para controlar la humedad y la temperatura del bioreactor, que es el Arduino, el sensor de temperatura, sensor de humedad, módulo de motores, motor paso a paso, motor de corriente directa, llave de agua, transistores y resistencias. Además se muestra el modelo de estos. Aquí se observa el diagrama eléctrico del sistema. Este se realizó en el software de Proteus. Se puede observar que está conformado por dos Arduinos, en los cuales se implementa el filtro adaptativo LMS. Cada uno utiliza algún tipo de sensor. Por ejemplo, aquí se utiliza el sensor de humedad, el sensor de temperatura, y que además de esto el Arduino controla algún tipo de actuador, el motor paso a paso o el motor de corriente directa, y de esta manera se controla la humedad y la temperatura en el bioreactor. Aquí se pueden mostrar los resultados, que es la construcción del bioreactor y ya listo para ponerse en funcionamiento. La gráfica que se muestra en la figura 13 muestra cómo el sistema de control o filtro adaptativo LMS realiza el control de la temperatura. En otras palabras, el sistema de control reduce la temperatura hasta el nivel deseado. Se comenzó con una temperatura en el bioreactor de 27 grados y nuestra señal deseada es de 24 grados. Como se puede observar, nuestro sistema de control ajusta nuestra temperatura, y si en algún momento esta se eleva, nuestro sistema de control la vuelve a reajustar. En esta gráfica se muestra cómo el sistema de control o filtro adaptativo LMS realiza el control de la humedad. En otras palabras, el sistema de control aumenta la humedad hasta el nivel deseado. Si la humedad en el bioreactor disminuye, el sistema de control reajusta el nivel de humedad. Nuestro nivel deseado de humedad en la planta es del 50%. Y de igual manera, en algún punto nuestra humedad disminuirá, pero nuestro sistema de control vuelve a reajustar nuestra humedad. Bueno, conclusiones. Un filtro adaptativo LMS puede ser utilizado como un sistema de control.
En este caso se utilizó para controlar un bioreactor y se observó que este mantiene el bioreactor bajo control y con el mínimo error. Además, se recomienda su uso ya que el filtro adaptativo es un sistema económico y sencillo de implementar. Esto sería todo. Gracias por su atención.